Hoy les traigo una lista de juegazos indie que están muy buenos, son 30 y entre ellos verás juegos porteados de PC a móviles y también juegos exclusivos indie de teléfonos. Nada más deja tu apoyo para seguir con esta serie de videos. Empezamos fuerte con este juego desarrollado por Her Machine, un pequeño estudio indie que se dedica a hacer juegos desafiantes con una narrativa inmersiva y calidad gráfica excepcional. Como lo estás viendo en este momento, Hyper Light Drifter es un juego de acción y aventura donde los jugadores se sumergen en el papel de un aventurero que busca la cura para su enfermedad. Se mira muy bueno este juego, es original de PC, pero hace poco lo lanzaron en móviles. El juego tiene buen detalle pixelar. Un juego que tiene buena presentación visual atractiva es Bad North. Este combina elementos de estrategia en tiempo real con un enfoque en la gestión de unidades y la planificación táctica, donde te tocará utilizar tu coeficiente para resolver las diferentes situaciones que te pondrá el juego. Se mira muy bueno, lo recomiendo. Sword of Ditto es un juego que me gusta bastante gráficamente. El dibujado animado de los escenarios y personajes le quedó muy bien al pequeño estudio desarrollador. El juego combina elementos de aventura clásica con un buen estilo visual. El juego en PC se puede jugar con amigos, pero en móviles no sé si está esta opción disponible. Un juego indie que salió oficial en múltiples plataformas, excepto Android, es Bastion. Este juego tiene mecánicas muy geniales, recuerdo disfrutarlo en un PS Vita hace ya un tiempo, sus gráficos me gustan, también la jugabilidad está genial, el juego ofrece un combate en tiempo real fluido y una amplia variedad de armas y habilidades que los jugadores pueden usar. La experiencia se enriquece con la exploración de niveles generados en tiempo real y la recolección de recursos. El juego del vecino, aunque no parezca, fue desarrollado por un pequeño estudio indie que tuvo su renombre después del lanzamiento de este juego. Se hizo tan popular entre youtubers que el juego fue ganando terreno. Hasta el momento lo tenemos disponible en casi todas las plataformas y personalmente es un juego genial donde resuelves puzzles mientras eres perseguido por el vecino que oculta cosas raras. Un juego muy genial y relajante es Unpacking. Hace poco lo portearon en móviles. El juego originalmente nació en PC. El estilo es de puzzles y simulación. En él vamos ordenando las diferentes casas que va teniendo a medida nuestro personaje va creciendo. Mientras estamos colocando algunos objetos, el personaje se acuerda de las vivencias que ha tenido y empieza a narrar algo relacionado al objeto que vas ordenando. Muy profundo y original. Recomendado para quienes quieren pasar un momento relax y nostálgico. Teslagrad ya lo he mencionado varias veces, no tengo mucho que decir sobre él, solo sé que está bastante genial, es compatible con mando, los diferentes desafíos que vas teniendo te hacen usar tu lógica y sentido común, realmente me gustó mucho. Otro indie muy bueno es este, tiene supervivencia y aventura, la atmósfera que brinda es un poco oscura y nuestro personaje se encuentra atrapado en este mundo extraño y peligroso. La misión es sobrevivir el mayor tiempo posible recolectando recursos, construyendo herramientas y evitando amenazas sobrenaturales. El juego está bastante bueno, vayan a probarlo. Un juego ambientado en la mitología nórdica es The Banner Saga. Un RPG de estrategia por turnos, el juego ofrece combates tácticos por turnos donde las decisiones estratégicas son claves. Además incluye elementos de gestión de recursos y toma de decisiones que impactan en la trama y en la moral de los demás. Uno de los reyes de los indie es Shovel Knight. Este juego también ya lo he mencionado un par de veces, pero no podía faltar en este listado. Shovel Knight nos ofrece una experiencia plataformera muy buena, donde nos toparemos enemigos y desafíos intensos. Algo que puedo destacar de este juego, aparte de su simplicidad al jugarlo, es el soundtrack. Se siente tan bueno que queda grabado en tu cabeza. Un juego poco conocido que tenemos en móviles es Leo's Fortune. Gráficamente se mira genial, me gustan esos detalles que tiene en el juego. Los jugadores controlan a Leo, una bola de pelo con personalidad distintiva que debe recuperar su fortuna robada a lo largo de una serie de niveles desafiantes. La narrativa se despliega a través de escenas animadas y diálogos ingeniosos. Otro rey de los indie es Terraria.
Este ya muchos lo conocen, es un juego en el cual puedes explorar, craftear y vivir tu propia aventura. A mí me gusta bastante, a veces lo juego un rato en las noches y cuando menos me doy cuenta ya son las 3 de la mañana, así de bueno es que ni cuenta te das cómo pasa el tiempo. Un juego desafiante es Super Meat Boy Forever. En él pasarás una serie de niveles tratando de recuperar a la novia del personaje principal. En esta serie de niveles tendrás diferentes obstáculos que te van a dificultar bastante la travesía del juego. No lo recomiendo si eres de esos que golpea el teléfono cuando pierde. Un juego no muy mencionado es este, tiene niveles con desafíos que se van complicando a medida vas avanzando. Lo recomiendo si te gustan los juegos casuales. Uno que me gustó bastante es The Room, un juego con puzzles que sí te harán pensar. Este juego tiene gráficos muy bien detallados y objetos los cuales tenemos que resolver. Me gusta la forma de girar el objeto y buscar las diferentes pistas que tiene para así ir abriendo todas sus cerraduras y avanzar al siguiente nivel. Muy genial, lo recomiendo. Otro de los reyes indie es Hollow Knight. Este, al igual que el Shovel Knight, no lo encontrarás en la Play Store, pero si lo logras conseguir te aseguro que será uno de los mejores juegos que pruebes. Tiene tantos lugares por explorar que te pierdes en su amplio mapa. Los enemigos y jefes se van tornando difíciles a medida vas adentrándote al juego. En ocasiones tardarás varios intentos en descifrar el patrón de ataque de los jefes, no apto para casuales. Limbo es otro indie muy querido por la comunidad. El juego destaca por su atmósfera oscura y su estilo visual en blanco y negro. Los jugadores guían a un niño sin nombre a través de un mundo sombrío y peligroso, resolviendo acertijos y evitando trampas mortales mientras buscan a su hermana. Otro de los mismos creadores de Limbo es Inside, pero este solo lo tenemos disponible en iOS. El juego ofrece una experiencia igualmente oscura y atmosférica. Los jugadores controlan a un niño que se adentra en un mundo distópico lleno de secretos y peligros, resolviendo rompecabezas y evitando amenazas mientras desentraña una inquietante trama. Los gráficos de este me gustan bastante, se miran muy bien, lo recomiendo si tienes un iPhone. Stardew Valley es otro indie que se ha ganado el cariño de muchos. Este es un juego de esos casuales que te relajan mientras juegas. La música se siente genial y combina bien con la atmósfera que brinda el juego. No solo trata de cultivar y crecer tu granja, también encontrarás secretos random de los habitantes del lugar. Aparte, también puedes encontrar lugares nunca antes explorados que vas desbloqueando a medida vayas metiendo el interés al juego. Muy bueno, lo recomiendo. En este listado meteré 2 juegos de emulador y tenía que hacerlo porque corren muy bien en la mayoría de dispositivos gama media en adelante. Te hablo de Celeste, un juego de plataformas muy bueno que puedes disfrutar con algún emulador de Nintendo Switch, y Cuphead, otro juego muy bueno que tiene una dificultad desafiante con jefes difíciles de vencer. Estos 2 indies están muy buenos y corren bien en muchos dispositivos. Otro indie que está bueno es Evoland 2. Este me gustó mucho, no solo por su original característica de cambiar de gráficos a medida avanzas en el juego, sino que también tendrás muchas referencias de juegos donde disfrutarás irte familiarizando con algunas físicas o minijuegos que te vayas encontrando. Muy bueno. Un indie inspirado en los 80s y que tiene muchas referencias de esta época es Huntdown. Un juego de mucha acción y explosivos, su jugabilidad es adictiva e intensa con plataformas, donde los jugadores cazan a criminales en un mundo futurista y decadente. Su estética pixelar vibrante y su dinámico combate, junto con un diseño de niveles desafiantes, ofrecen una experiencia nostálgica y emocionante. Hades es otro juegazo, pero este solo lo tenemos disponible de momento en iOS y gracias a la membresía de Netflix. El juego tiene acción y roguelite, donde los jugadores controlan a Zagreus, el hijo de Hades, intentando escapar del inframundo griego, mientras se enfrentan a una variedad de enemigos y dioses. El juego destaca por su vibrante estilo artístico en 2D, una narrativa envolvente con diálogos dinámicos y una jugabilidad fluida y desafiante.
Un juego divertido, sobre todo si es con amigos, es Maximus 2. En él tendremos batallas intensas con hordas de enemigos, los cuales vamos derrotando para avanzar los siguientes niveles. El juego combina música emocionante mientras te das palizas con todos los personajes, muy genial. Si ya notaron, la mayoría de los indies son pixelar, y este no es una excepción. Te hablo de No Place for Bravery, un juego que me gusta mucho por su diseño pixelado. En él controlamos a un padre que le arrebataron a su hija y ahora busca venganza. La historia se desarrolla en un entorno antiguo y mitológico donde tendrás enemigos y jefes épicamente grandes. Bendy and the Ink Machine es un juego que tiene un estilo visual bastante atractivo, incluso es diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que combina elementos 3D con pinceladas gruesas que le dan ese toque caricaturesco. En él nos adentramos en una fábrica de dibujos abandonada donde ocurren cosas extrañas y salir de ahí será un completo terror. Otro indie que destaca por su estilo visual es Machinarium. El juego presenta una narrativa sin diálogos, contada a través de gráficos detallados y animaciones. Los jugadores guían a un robot llamado Joseph a través de rompecabezas y desafíos en una ciudad futurista y deteriorada. Forager es un juego indie adictivo que permite a los jugadores explorar un mundo abierto, recolectar recursos, construir estructuras y resolver acertijos. Con su estilo visual colorido y pixelado, Forager combina elementos de crafting, combate y gestión de recursos, ofreciendo una experiencia adictiva y gratificante. Un juego exclusivo para móviles que tiene una trama muy buena y escalofriante es The Strain, un juego de terror psicológico donde interpretamos a un joven llamado Price, que tras hacer un trato oscuro se enfrenta a una serie de eventos inquietantes y perturbadores. El juego se destaca por su atmósfera sombría, su narrativa envolvente y sus acertijos intrigantes, creando una experiencia de horror psicológico que juega con la mente del jugador y su sentido del terror. Y bueno, eso es todo, muchachos, espero les haya gustado este listado de juegos. Comenta cuál te vas a descargar. De momento te recomiendo este video donde muestro el clásico Sony Ericsson más los juegos que podía correr este gama alta de hace 20 años. Yo me despido y hasta la próxima.